hemos invitado a José Luis Esper, economista, claro. Gracias por estar. Muy bien. Placer. José Luis, ¿cómo viene el año? ¿Cómo lo ves? En ese mismo lugar se han sentado varios economistas. ¿Ah, sí? Sí, y cada uno ha puesto su granito de arena para conformar, según cada uno, su punto de vista, qué es lo que viene. Pero, ¿cuál es el tuyo? Mira, el mío, yo te diría, empezaría por lo conceptual, por lo de fondo, por el bosque, porque hay 1000 árboles de los cuales hablar, ¿no? Sí. De hecho, hoy hay 2 grandes árboles, como fue el anuncio de subsidios y de quita de subsidios que hizo Kicillof y la bomba de hace un rato del INDEC con el crecimiento de 3% en 2013. Pero el bosque, para mí, y creo que vamos a continuar en ese bosque mientras no se lance un plan antiinflacionario orgánico y creíble, es que estamos en esta inflación y 2014 va a ser el tercer año de esta inflación. 2012 fue el primero, para que 2013 no saben, el segundo. recesión más inflación. Sí, o un crecimiento muy pequeño, o una caída muy pequeña, o una inflación muy alta. Sí. Argentina hoy con esta inflación de 35 y 40% está tal entre vez los más 10, según otros. o tal vez más puede ser, sí, dependiendo de lo que pase en el segundo semestre particularmente. Está entre los 10 primeros países de 230 que hay en el mundo en materia de inflación. Eso es lo que es esta inflación, una economía que no crece o cae poco o sube poquito y la inflación es muy alta. Yo creo que Argentina conceptualmente va a estar ahí mientras no lance un plan antiinflacionario muy orgánico y muy creíble. Ahora, ¿qué significa a su vez estar dentro de esta inflación? Porque en materia financiera se pueden jugar muchos partidos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el gobierno, al haber tomado la decisión de no lanzar un plan antiinflacionario, en particular en 2013 con el apretón monetario que ha hecho, probablemente nos mande la recesión. Y probablemente a lo mejor la tasa de inflación del segundo semestre sea algo más baja que la del primer semestre, por el apretón monetario. Así que estamos en un clima de esta inflación por tercer año consecutivo y en particular en 2014 probablemente con una caída de actividad económica y una tasa de inflación que en medida entre puntas va a ser mayor que la del 2013, seguramente. Y saliendo un poco de lo económico, más conflictividad social. Sí, claramente. Más confrontación, sí, yo más te falta diría, de diálogo, lo cual es terrible. Digamos, acá sin duda se va a hacer una utilización política de muchas cosas, que estamos entrando en el final del tramo de Cristina Kirchner presidenta, y que la pobreza con estos números de inflación, yo te diría, no te va a bajar de 35%, con lo cual estamos volviendo a niveles de pobreza de mediados de los 80, te diría, y de algunos años malos en los 90 también. Así que ese dato objetivo de complicaciones de complicaciones desde el punto de vista de la pobreza y la indigencia y la inequidad en la distribución del ingreso que implica una tasa de inflación tan alta, va a ser utilizado políticamente, así que sin duda que la conflictividad social va a ser creciente. ¿Crees que el tema de los docentes se suma a la huelga prometida para el 10 de abril? Claro. ¿Crees que va a ser un año de este tipo de tensiones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Porque objetivamente los empresarios se quieren meter debajo de la mesa. Sí, lo que pasa que, Daniel, acá hemos vivido lamentablemente una década que ha sido una gran mentira, digamos, ¿no? Así es. O sea, a la gente se le ha mentido mucho. Una fábula. La gente se le ha mentido mucho, desde el poder, desde la élite que gobierna, desde la política, desde muchos empresarios, desde muchos economistas mentirosos, periodistas mentirosos también. O sea, la élite ha mentido mucho a la sociedad argentina. Y lamentablemente una de las grandes mentiras es que Argentina no puede sostener el nivel de salarios que tenía. Es mentira que lo puede sostener. Si la productividad argentina no da para pagar estos salarios. Ahora, anda a hacerle entender a la gente eso. Después que le dijiste 10 años que este era el modelo que venía a redimir a la Argentina de 4 décadas de decadencia. Cuando ha sido una gran mentira. El mejor gobierno en la Argentina. De la historia. De la historia. Esto ha sido señalado por la presidenta, ¿no? Sí. Andá a hacer entender eso a la gente. Por eso yo insisto cada vez que tengo oportunidad de hacerlo en que sería bueno que la presidenta, que creo que está hablando ahora por cadena, en lugar de usarla para las nimiedades que la usa, la use para algo importante. Claro. Porque la gente la está pasando muy mal, no llega a fin de mes hoy el ciudadano promedio, el empresario no tiene resto para invertir, por eso la economía cae. Que lo usara para algo útil para la sociedad, después de todo está ahí para servirnos a todos nosotros, ¿no? Que es
anunciarle a la gente que tenemos un serio problema de inflación, que la actividad económica ya hace 3 años que no crece, y hay que lanzar un plan antiinflacionario y encolumnar a toda la sociedad detrás de ello. Sí. Yo diría, pero no es fácil, no es fácil claro, frenar. No es fácil, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo diría, habría que, al menos en el anuncio, después de Alfonsín hizo un desastre, pero aquí hay que hablar en esos términos, como habló en su momento Alfonsín, de una economía de guerra. Estamos muy complicados. Mirá, vamos a ponerlo claro. Este cambio de metodología y de base del cálculo del INDEC, por el cual el PBI, en lugar de crecer casi 5, crece 3 ahora, y no se paga el cupón atado al crecimiento este año, son 3.500 millones de dólares que se ahorra el gobierno. El tarifazo de hoy que se anuncia ante las paritarias, ¿sabes qué demuestra? El comienzo del paritario. El comienzo. El comienzo de la justicia. ¿Sabes qué demuestran las dos cosas? Que no tienen plata, no tienen un peso partido al medio. Adicional a eso, que el gobierno se ha empezado a endeudar. O sea, no da más. O quiere endeudarse, porque en No, realidad ya hasta empezó ahora a se ha emitir movido deuda. con fondos Banco Nación, pero ANSES, Banco Central. a YPF, a Repsol le vas a pagar emitiendo deuda, ya está, eso Claro. ya está. En el boletín oficial de ayer. Que no van a ser los 5.000, sino casi el doble, pagando intereses. No, mira, ahí cuidado, ahí hay un tema. La mitad de YPF vale 5.000 millones de dólares. El valor presente que vos le vas a pagar a los accionistas de Repsol va a ser 5.000 millones. A lo largo de 15, 20, 30 años van a ser 12.000 millones de dólares, pero el valor presente es la mitad de lo que vale YPF. Se le está pagando lo que corresponde, dado que se decidió expropiar a la empresa. Pero el gobierno, te diría, hoy ha dado un mensaje muy claro para mí, más allá de la anécdota, entre comillas, salvaje del tarifazo y de la corrección del PBI, que no tienen un peso partido al medio. Entonces eso debería hacer la presidenta, debería blanquearla a la sociedad eso y lanzar un plan antiinflacionario, si no va a ser un parto de acá a fin de 2015. Y en este apriete, ¿qué pueden hacer? Salir a buscar fondos del exterior. Pero esto Bueno, tampoco es fácil. Mirá, No creo que el Fondo Monetario digamos, permita, sino que exija, ¿no? El medio vaso lleno de este medio vaso vacío que te estoy comentando es que si es cierto que vos vas a empezar a dejar de mentir con la inflación, si es cierto que no vas a inflar más el dato del PBI, si es cierto que querés arreglar la situación internacional, si es cierto que querés dejar de emitir y empezás a endeudarte, por lo menos, a lo mejor, este plan, si bien va a tener tensión financiera, seguramente, y bajará y subirá, si es cierto todo esto, corre o tiene chance de no explotar, digamos, ¿no? Claro. No la vamos a pasar bien de acá a 2015 en cualquier caso, pero me parece que hay una lectura de medio vaso lleno también, que es, bueno, a lo mejor seguimos en decadencia, con tensiones financieras y corridas, pero no explotamos, ¿no? Emitir a la velocidad que se venía emitiendo, 40% el año pasado, y perder 15.000 millones de dólares de reservas a nivel anual, no cerraba por ningún lado. No, de ninguna manera. Convengamos que ningún gobierno en Argentina tiene una sola víscera que le vibre por el bien común. Es simplemente pensar en el hoy y el mañana, y el kirchnerismo está haciendo lo que hacen todos, patear la pelota para adelante. Se están jugando lo que la Corte Suprema... Que la reciba el próximo gobierno, Sí, claro. que pueden no ser ellos. No, de ninguna manera. Seguramente no van a ser No ellos. van a ser ellos. Será otro peronista o no. Pero está claro que están tratando de tirar la pelota para afuera en lo que puedan, y cuando no pueden pasan cosas como las de hoy. No tienen reservas, ahora corrigen el PBI, y el tarifazo que lo anuncien antes del inicio de las paritarias me parece un mensaje que no dan más. Muy difícil. Está muy complicado. Todavía falta electricidad y todavía faltan muchísimos servicios, ¿no? Muchísimos servicios. Pero en algún lugar, Daniel, te digo, todo es consecuencia en parte de la perversión en la cual se ha desenvuelto la sociedad y la política en la última década, digamos. El plan de convertibilidad no termina por la libertad de mercados que tuvimos en los 90. Termina como consecuencia del desastre fiscal que hicieron Menem y Cavallo. Por eso el plan de convertibilidad empieza por el default de la deuda pública. Vos no defaulteás la deuda pública si no tenés mucha deuda pública, y no tenés mucha deuda pública si no tenés mucho déficit. Claro. Menem hizo un desastre fiscal, particularmente con Cavallo, que le explotó de la Rúa, que es un accidente. Esta gente hizo otro desastre fiscal, y en algún lugar peor que antes, porque Argentina nunca tuvo este nivel de recaudación, y tenemos el quinto peor déficit fiscal del último medio siglo. Entonces, la gran estafa que fue la última década, que ya terminó, digamos, el plan no da más, es anecdótico ya, es hacerle creer a la gente que la libertad genera crisis. Entonces ahora tenemos un Estado
que ha succionado, abducido y devorado a la sociedad. Porque esto que estamos sufriendo ausente. Ausente cuando le interesa. Obviamente, obviamente. Por eso las rutas son un desastre, nos matan como bichos. No hay infraestructura. Las calles son una mugre, la educación es un desastre. Este ha sido un Estado que a su vez, no solo el Estado se comió la sociedad, sino que el Estado, yo estoy convencido que ha sido abducido y carcomido y comido y chupado por una corporación que en algún sentido es mafiosa. Si no nos da nada por los impuestos que pagamos. ¿No? El gobierno confía, fíjate vos, ¿no? Confía en que la exportación de soja le va a permitir sortear algunas dificultades, ¿no? En primer lugar hay que ver qué pasa con el precio de la soja. En segundo lugar, qué va a pasar con los competidores en la exportación de soja que tiene la Argentina. Y en tercer lugar, por la demanda. Todo es muy relativo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que es un gran error conceptual, profundo, macroeconómico, pensar que la soja tiene algo que ver con la bonanza, que una cosecha de soja tiene algo que ver con las reservas, con el dólar y con alguna bonanza. Hay una vieja leyenda. Una vieja leyenda. Una cosecha salva el país. No es así. Primero que la cosecha, cuidado que hay zonas que han sufrido mucho las lluvias, particularmente en la zona núcleo. Yo soy nacido en Pergamino, así que te lo puedo contar con conocimiento de causa. Sos amigo de los Jaunarena. Sí, claro. Sí. Son amigos de la familia de toda la vida. Sí. Hay zonas que se va a cosechar muy poco, digamos. Va a ser una buena cosecha, sin duda, pero no. Cuidado que puede no ser todo lo extraordinaria que se pinta. Y además, cuidado que el productor agropecuario está muy ahorcado. Está muy ahorcado porque los costos le han volado al productor agropecuario. Los productores agropecuarios tienen una rentabilidad cada vez menor en cualquier actividad que haya, incluso con la soja. Así que yo te diría, no pensemos que la cosecha de soja que va a ser mayor que el año pasado nos va a salvar. Olvídate de eso. Sí. Esto de los costos internos y de las dificultades y el ahorcamiento, como dirías vos, se nota en las economías regionales. Ni te cuento en Cuyo, ni te cuento en el norte, que la propia devaluación no ha salvado. Sí, las economías regionales deberían pedir libertad de comercio en lugar de tanto proteccionismo. Las economías regionales... Que es una vieja consigna histórica en la Argentina. Sí, una cosa que yo creo que es para antropólogos o historiadores, pero que en el interior del país, donde la gente de a pie vive de la economía regional, vive del vino, vive de la uva, vive del cítrico, vive del trigo, vive del maíz, estén gobernadas por caudillos populistas, que son un veneno para la rentabilidad de la economía regional, para mí es una cosa que no la puedo entender en Argentina. Pero lo cierto es... Bueno, es una tradición histórica, te digo, Lo cierto es que conveniéndole a toda la Argentina vivir del comercio, con una economía bien libre, bien abierta, con bajos impuestos, o sea, bajo gasto público, baja burocracia estatal, sin embargo, en las economías regionales, en las provincias del interior, están casi todas gobernadas por algún caudillo populista. Salvo excepciones, naturalmente. Sí, ¿no? pero muchas. Muchas provincias con este cuadro. Con caudillo populista, y las donde no hay caudillos, también anida el populismo, cuyo símbolo es el Estado gigantesco. Pero fíjate vos, comparado con la situación política, ¿no? Menem era un caudillo populista, riojano, demagógico y autoritario. Sí. Y Kirchner era un caudillo santacruceño, demagógico y populista. Hasta los últimos presidentes han estado impregnados de esto que vos señalás. Sí, y sin duda por eso Argentina es un país en decadencia. Porque el populismo y el caudillismo son la negación de la civilización, son la negación de la prosperidad, son la negación de la cultura. Es el amor por los símbolos, el amor por la brujería, digamos. Los países civilizados no prosperan con caudillos populistas. Los países civilizados tienen meritocracias políticas, son países democráticos casi todos en general, son países donde el Estado presta bienes públicos como la gente, le devuelve obsesivamente a la gente con bienes públicos los impuestos que pagan, se educa a la gente para que la gente piense con la cabeza y no con los pies como acá. Se comercia, en lugar de vivir de la sustitución de importaciones, que es un veneno para el país, se comercia con el mundo. Se hacen otras cosas, por eso Argentina es un país en decadencia desde hace 30, 50, 80 años, digamos. Hay que cambiar en ese sentido para tener otro futuro. ¿Qué te produce la
la realidad en Uruguay y la realidad en Chile? ¿Qué sentimientos te arroja esta realidad, la uruguaya y la chilena? A mí me duele mucho porque yo amo mi país, Sí. Mis grandes afectos están acá. Yo tengo mis padres, mis hermanos, Tu mis historia, hijos, tu historia. todo. Es más, yo estudié acá. Sí, sí. Así que por tanto, que Argentina esté siendo ninguneada en el mundo como está siendo ninguneada hoy por un grupo de impresentables como el kirchnerismo, y donde sin duda nos comparan más con Ecuador y Venezuela que con Chile, Brasil y Uruguay, me produce mucho dolor, digamos. ¿Quién hubiera pensado hace 20 años que Uruguay iba a ser la meca para invertir sus ahorros de muchísimos argentinos, ¿no? Yo creo que eso demuestra, con el mayor de los respetos por Uruguay, por supuesto, el desastre que hemos hecho los argentinos con nuestro querido país. Así es. Lo mismo se preguntan los uruguayos. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho los argentinos? Y este desastre. No, realmente no lo pueden entender. Yo creo que, digamos, el problema de Argentina, digamos, sería fácil decir que es el peronismo. Sin duda que el peronismo es una enfermedad argentina que ha destruido el país. Pero yo voy más allá. Y el grueso de los partidos políticos de Argentina tienen la víscera y tienen el germen y el virus del populismo. O sea, del Estado grande, del Estado que te cuida, del Estado que te protege, que te reviente impuestos, que te cierre la economía, que te asiste. Y eso está mal. Fíjate los íconos del nacionalismo, ¿no? Rosas, Irigoyen, Perón, ¿no? Siniestro. La línea populista. Siniestro, en lugar de hablar de Alberdi, Sarmiento. Sí, sí. Esa cosa, figuras ilustres, ¿no? Sí. Digamos, está claro, a mí, y la otra cosa que me duele es que en este mundo globalizado, donde la realidad de lo que hacen tus pares te golpea, pues ya no estamos a mediados de los 70, donde una carta demoraba meses, donde conseguir una comunicación internacional esperabas horas después de pedirla. Lo que hacen los países que prosperan te golpea la cara. Y sin embargo nosotros queremos imitar a países marginales como Venezuela. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa que votamos estas cosas? No solamente en esta situación, ¿no? Fíjate que no, y en los 90 y antes también. A Menem lo votaron 3 veces. Pero ¿no? claro, y antes también. Sí. Antes Y la última vez, ya lo recordé en otro programa, 4,5 millones de votos. En el 2003 ganó Menem. Si no hubiera balotaje, Menem presidente. Bueno, y tener una década de kirchnerismo también habla mal de nosotros como sociedad. Sí, digo, que no hemos podido romper este círculo asfixiante, ¿no? ¿Qué país deja esta gente cuando se vaya en 2015? En el mejor de los casos nos va a dejar con la economía estancada. En el mejor de los casos una tasa de inflación de 40%. Con el mercado del trigo destruido, con las economías regionales destruidas, con reservas mínimas, un país que es una mala palabra en el mundo. Sería bueno terminar con esto, pero para eso se requieren cambios. Argentina no puede estar gobernada por los peores elementos de la sociedad como hoy. Argentina necesita meritocracia política. Argentina no puede tener una educación inclusiva, donde los chicos se los apruebe simplemente para que terminen el año. La educación es para el elite de los chicos que se quieren romper el alma estudiando. En Infobae TV, en la promoción de Infobae TV, una de las preguntas que se nos hizo a los conductores es ¿cuál es el ministro de Economía que más te gusta o que más te convence? La misma pregunta te la hago a vos. ¿A mí? Sí. Ninguno. Es lo que yo contesté. Ninguno. Es lo que yo contesté, porque realmente si uno va evaluando la historia económica del país, no te podés quedar con ninguno, ¿no? Qué cosa seria. O sea, algunos han tenido logros, otros no tanto, ¿no? Labaña, por ejemplo, te menciono. No, Labaña me parece parte del problema a mí, ¿Ah, sí? no de la solución. A ver. Sí, Labaña es parte del problema de la decadencia argentina y no de la solución, porque tiene ideas vinculadas con lo que es el populismo industrial, que ha sido siniestro para Argentina, y yendo a una cosa más de corto plazo, Labaña es uno de los grandes responsables de haber destruido el Mercosur. El Mercosur proponía en su estatuto, no yo, en el estatuto del Mercosur, libre comercio con Brasil a partir de 2015. Y el regalito que dejó Labaña antes de irse fue el restablecimiento de los mecanismos de acción competitiva.
para proteger algunas industrias. Argentina tendría que tener 0 aranceles para importar dentro del Mercosur, según la Constitución del Mercosur, no según lo que digo yo. Y Labaña rompió eso. Labaña dejó a Argentina fuera del mercado de deuda por una salvaje reestructuración que hizo en el 2003. 2005. 2003, 2005. Sí. 2003 hizo la propuesta. Sí. Así que creo que Labaña es parte del problema. Como Cavallo, no es que con esto le esté hablando a Cavallo. Cavallo es parte del problema también. Cavallo es el actor intelectual del plan Bonex, que estafó a la gente con los Bonex, el plazos fijos. Es el autor del Corralito. Nunca hubiera habido Corralón sin Corralito. El Corralito fue de Cavallo. Así que yo creo que hay gente que es parte del problema, no de la solución. ¿Dirías que entonces la desaprensión de la gente o la falta de compromiso con la realidad, porque es evidente que es una sociedad denigrada que reacciona de manera individual, ahora, por supuesto, en las exigencias salariales masivamente, ¿no? Pero es como, sí, es como el no te metas, ¿no? Mira, Daniel, acá hay una cosa seria en la Argentina y me preocupa muchísimo, que está roto el contrato social que vincula la política con la sociedad. O sea, el político, pero ya lo perdió, o sea, ya no lo registra. Que el impuesto que vos pagás y que yo pago y que los chicos que están acá pagan, el político tiene la obligación de devolvértelo con un bien público. No, acá te matan impuestos. Y con esperanza. Acá te matan impuestos. Y nunca te dicen por qué viene el nuevo impuestazo. Los países que progresan, no solo la legislación, no solo los impuestos se legislan por ley, sino que además el político tiene un ADN por el cual tiene una obsesión por devolverte los impuestos bajo la forma de bienes públicos. Mientras nosotros tengamos una clase política que funciona como una corporación, casi a veces en la ilegalidad, como se están probando tantos casos de corrupción hoy, así no hay futuro. Vos tenés que tener políticos que tengan la obsesión por devolverle a la gente los impuestos que paga con bienes públicos. Bienes públicos no es el sexo de los ángeles, es educación básica para los que la necesitan, salud básica para los que la necesitan, es calles que no sean una mugre como la que son en casi toda la ciudad del país, son rutas que no te rompan el auto, es seguridad para que no nos maten por la calle como si fuéramos bichos. Que los teléfonos funcionen. Esos son bienes públicos. Ese es el político que Argentina necesita. No necesitamos esta gentuza que recauda para la corporación. Bueno, José Luis, muchas gracias. Un placer. Hablaste como siempre con vigor realista. Soy así. Siempre fue así. Sí, bueno, está fenomenal. Y siempre será así. Siempre será así. Sí, en mi caso sí. Es un caso de frontalidad. Es una opción. Lo cual a mí me gusta mucho, ¿no? La frontalidad es muy buena. Es una opción de vida. Y nos faltaría más en la política la frontalidad. Y el acuerdo, naturalmente, las dos cosas juntas. Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por la invitación. Hemos dialogado con José Luis Espert, economista. Mañana nos vemos sin falta una hora adelante, a las 16 horas, por una serie de compromisos. Bien, muchísimas gracias y hasta mañana.